serían a los americanos que con sus suelos pretenden conquistar. Si ellos tienen muchísimos cañones, los mexicanos quieren lo principal. Los de caballo no se podían sentar y los de pie no podían caminar. Pancho Villa los pasa en aeroplano y desde arriba les dice goodbye. Buenos días, soy Jesús Lerner del programa de estudios de medios de los colegios de Claremont, en Claremont, California. Antes de nada, quiero agradecer a la UNAM y todo el equipo del seminario Cine Política por la invitación de estar aquí con ustedes hoy. Mi plática se trata del cine chicano de los años 70, la primera generación de cineastas explícitamente chicanos y chicanas, y me gustaría pensar en su cine en comparación con el cine político de México de la misma época. Vemos muchos paralelos, algunos muy obvios y otros no tanto, pero también unos contrastes interesantes que reflejan el contexto de su producción, las diferencias entre los fines de los dos movimientos y otros factores. Y creo que los contrastes resultan ser muy reveladores en entender mejor el cine chicano en sus primeros años. Para empezar, vemos muchas imágenes parecidas en los dos cines. Si imágenes de marchas y manifestaciones dominan películas como Los Comunicados del Consejo Nacional de Huelga, 1968, y El Grito de Leobardo López Areche, 1968 a 70, uno de los papeles claves para la primera generación de cineastas del movimiento chicano era documentar protestas como el Chicano Moratorium contra la guerra en Vietnam, de agosto de 1970, visto acá. Y por supuesto, si la represión violenta en México fue por los granaderos militares y policías, en Los Ángeles eran por los del Sheriff's Department del condado de Los Ángeles, que entraron al parque sin provocación y empezaban a golpear a los ciudadanos que deberían proteger. También se nota que algunas de las inspiraciones teóricas están idénticas en los dos casos. El nuevo cine latinoamericano es de las fuentes más importantes, un cine que se exhibía en los Estados Unidos, aunque no necesariamente por los circuitos comerciales. Vale la pena investigar más sobre las maneras en que el cine independiente y el cine radical de México y otros países latinoamericanos circulaba en la comunidad chicana durante esta época. En el manifiesto titulado Ya basta con el Yankee Imperialist Documentary de 1974, el colectivo Cine Aztlán no solo condena al cine de Hollywood como racista y reaccionario, y el cine Mexican American como petit burgués y asimilacionista, sino propone que el cine cubano representa el camino hacia un nuevo cine chicano en términos empáticos. The significance of Cuban cinema is that it expresses the people's will to achieve the revolutionary goals of prosperity and the well-being of community and state. The objective of Cuban cinema is to awaken individual consciousness by showing social, political, educational, historical, and economic misery and tracing its roots. Cinema in the hands of the proletariat is revolution. Cuban cinema gives a message to Chicanos and Latinos of the importance of cinema in revolutionary struggle. It asks us to join the oppressed masses of Aztlán and América Latina in the struggle against Yankee imperialism. Fin de cita. A pesar de su llamada ardiente,
Sería difícil identificar lo equivalente al cine de Santiago Álvarez en el cine chicano del momento. Las estrategias fílmicas son ajenas. Otro contraste notable es el uso de iconografía y discursos nacionalistas de México. En el contexto de México post-68, el Estado tenía un monopolio sobre el uso del discurso de mestizaje de Vasconcelos, del muralismo de los años del renacimiento cultural postrevolucionario. El movimiento estudiantil, tanto como otros grupos de la izquierda, inventaron su propia iconografía como herramienta de su lucha. Pero cruzando la frontera y cambiando el contexto, los discursos nacionalistas de la raza cósmica, los murales de Rivera y de Orozco y los objetos espectaculares del pasado precolombinos tenían otro significado. Lost in a world of confusion, caught up in a whirl of an Anglo society, confused by the rules, scorned by attitudes, suppressed by manipulations, and destroyed by modern society. Yet, I have come a long way to nowhere, unwillingly dragged by that monstrous technical industrial giant called progress and Anglo success. I look at myself. I watch my brothers. I shed tears of sorrow. I sow seeds of hate. I withdraw to safety within the circle of life, my own people. I am Cuauhtémoc, proud and noble, leader of men, king of an empire civilized beyond the dreams of the Gaudín Cortés, who is also the blood, the image of myself. I am the Maya prince. I am Netzahualcoyotl, great leader of the Chichimecas. I am the sword and flame of Cortés the despot. I am the eagle and serpent of the Aztec civilization. El uso del precolombino tiene una resonancia especial en el contexto. Si la comunidad mexicana, mexicana-americana y chicana es frecuentemente percibida y representada como una comunidad inmigrante, el mito de Aztlán, la peregrinación a Tenochtitlan y el énfasis en las raíces autóctonas de la comunidad reversa el discurso nativista y xenofóbico. Somos el pueblo originario de acá y no un pueblo recién llegado. Our history begins in what is now the Southwest. 1,000 years ago, it had a different name, Aztlán, the ancestral home of the Nahuatl, the Azteca people. An earthquake shakes the land, forcing the Nahuatls to move south to the Valley of Mexico. There they find evidence of previous civilizations. Olmeca,
Teotihuacano, Zapoteca, Maya, Tolteca, Y es importante notar que el uso del pasado precolombino no es siempre solemne en el cine de la época. En Los Vendidos, hecho por Luis Valdés en 1972, un cortometraje basado en su obra de teatro, el realizador usa el humor para burlarse de algunas imágenes estereotípicas de los mexicanos, entre ellos la leyenda de los volcanes de Jesús Helguera y los nobles aztecas del pasado precortesiano. We are El Teatro Campesino, the farm workers' theater of Delano, of the Great Strike, of the Chicano movement, of the Raza, the farm workers' theater of Aztlán, of the Southwest, of America, of the earth, the farm workers' theater of the universe. Otro contraste dramático con el cine político en México es la cuestión de financiamiento. Con el cine chicano vemos la televisión pública, equivalente de la TV UNAM o el Canal 22 de México, y corporaciones y fundaciones privadas tienen un papel central en apoyar muchas de las producciones emblemáticas. Existen producciones estudiantiles e independientes, por supuesto, pero el papel del Estado, a través de la televisión pública, es central, como ha escrito John Noriega, entre otros. También corporaciones privadas patrocinaban documentales importantes, como prueba de su conciencia social. A veces los resultados son documentales observacionales, menos polémicas, a veces es un cine militante no tan lejano del cine político producido en México en la misma época, y a veces una presentación variada de la diversidad de posiciones ideológicas dentro de la comunidad chicana. I believe very firmly that the ancient Mexican heritage has a direct relevance to us. We are descendants of anywhere from 3 to 30 million peoples living in central Mexico at the time of the arrival of the Spaniards. No, there is no doubt that the majority of us are Indians, descendants of Indians. The Aztecs possess probably the largest and the best organized city to be found in the Western Hemisphere and in Europe at the time. The Aztecs had developed highly advanced forms of psychiatry. They were already able to classify various forms of mental illness and were involved in psychosurgery. 500 years before Freud, they were already delving into dream interpretation and the unconscious. Yet, while their cultural heritage is much the same, Mexican Americans don't all think alike. Many Mexican Americans, or Americans of Mexican descent, as I prefer to call them, have done very well for themselves. They live in very fine homes, they have fine businesses, they have cars. There are the thousands, the hundreds of thousands of people that very clearly have suffered from exploitation, from racism. The term Chicano denotes a progressive political movement that is primarily spearheaded by young Mexican Americans. The aims of the Chicano movement are to seek better education, better housing, better employment. I disagree totally with the methods of
attempting to achieve those goals. I feel that they are giving an improper image of themselves. In order to break the vicious cycle of program poverty, we identify as Chicanos, not as Mexican Americans. I think we must move beyond the Aztec or Maya heritage. The one way you can exploit people and use them for semi-kinds of slavery is to take away their history, take away their culture. I think we must go back to the Spaniards, who were great explorers. The only relation I really hold to my Spanish heritage is that I can speak Spanish. Many children and many parents speak Spanish, and many teachers do not. So the teachers are unable very often to communicate with parents and with children. You know, one of the things that really is most insulting is that people try to put us down. Say you're a minority. We have no say in our destiny. We're not a minority movement because we're the majority of the people here on this hemisphere, from the tip of Alaska down to the bottom of South America. Many in the Chicano community have asked that Mexican American studies be included in the elementary and secondary schools. I feel this would be important. There are many points of view within the Mexican American community, and one should not expect otherwise. Why should the Mexican American community be any more homogeneous or unified than any other similar group of people? Nonetheless, for survival, for the well-being of our people, we should be united, and I'm sure that in time we will become more united. The future that is here in this country cannot be equaled by any other country. I think we're living in a privileged area if people would only learn to take advantage of the many things that are offered to them or that are available to them. Undoubtedly, the opportunities are here. So are the barriers. We must work together to be sure that these opportunities become equally available to all. Call us what you will, Chicanos, Latinos, Mexican Americans, we are on the move. How far and how fast we will go is up to the young. En el catálogo de la exposición retrospectiva del colectivo ASCO, Elite of the Obscure, Maris Bustamante escribió de los puntos de correspondencia entre el no grupo en que ella participaba como cofundadora y ASCO, el colectivo chicano. De la misma manera, vemos correspondencias entre el colectivo Cine Mujer y los primeros cortometrajes de Silvio Morales, sobre todo Chicana, de 1979, entre el humor contracultural de Sergio García y lo de Entelequía, Juan Salazar, 1978. Otros realizadores chicanos de la década, como Willy Varela, por ejemplo, tiene conexiones más fuertes al llamado nuevo cine americano o el cine underground de realizadores como Stan Brakhage, y sería casi imposible encontrar su equivalente en el cine de México. Para concluir, a pesar de sus raíces e influencias compartidas y las aspiraciones parecidas, el cine chicano de los años 70 y el cine político de México son más como primos lejanos que hermanos separados por una frontera. Falta mucho que investigar sobre los intercambios e influencias mutuas, la exhibición de cada cine al otro lado del río y el nacimiento de un cine político fronterizo con la participación de individuos de ambos países en los últimos años de la década. Gracias. I think that I shall never see any Chicanos on TV. It seems as though we don't exist, and we're not ever even missed, and yet we buy and buy their wares, but no Chicanos anywhere.